Atributos de Dios. Un viaje por las Sagradas Escrituras hacia el corazón de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Atributos de Dios. Un minucioso e intenso estudio de la palabra de Dios, expuesto por el pastor de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Canarias, Juan Luis Vadillo Romero. Desde el canal cristiano de comunicación Luz a las Naciones, ponemos a vuestra disposición este espacio de radio. Atributos de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Atributos de Dios, todas las semanas en Radio Luz a las Naciones. Pues vamos a seguir con el estudio de los atributos y estamos en la clase número 28. Creo que nos quedan algunas más todavía. Pero el propósito de este tiempo es de poder conocer un poco más cómo es Dios. Y venimos reiterando en cada estudio, creo que lo estamos haciendo, que no se trata de tener un conocimiento más acerca de Dios, puede bajar un poco, sino que podamos ver quién es realmente Dios, cómo Dios se revela en su palabra con respecto a su naturaleza. ¿Y con qué fin, verdad? Bueno, con el fin de que nosotros no solamente adquiramos un conocimiento acerca de Dios, sino que podamos, en verdad, estar conociendo a Dios que se ha dejado conocer por medio de sus atributos. Y hemos pasado un tiempo donde nos ha animado mucho estudiar de la bondad de Dios, de la severidad de Dios, son dos atributos que hemos estado estudiando. Los dos últimos que hemos visto tienen que ver con la misericordia, con la gracia de Dios, pero entramos ahora en dos atributos que tocará este domingo, si Dios permite, acabar con el que vamos a iniciar, y el domingo que viene tocaremos el otro, que van en conjunto también con respecto a lo que es la ira de Dios y su justicia. Y bueno, hablar de la ira de Dios a nuestros días es un poco complejo, es un poco difícil. Creo que es un atributo insondable que no estamos capacitados para exponer en su magnitud lo que Dios nos está enseñando con respecto a la ira santa de Dios. Es más, me atrevería a decir, sin lugar a duda, que esto es algo que está desapareciendo en los púlpitos, en las iglesias, con respecto a la predicación de lo que es la ira de Dios. Pero ¿sabes una cosa? La ira de Dios es un atributo que corresponde a Dios. Y la ira de Dios es una ira santa, como lo es también su amor, su misericordia, su justicia. Estamos en unos días donde estamos evadiendo este compromiso que tenemos de estar predicando todo el consejo de Dios, como Pablo nos enseña, que es lo que estuvo haciendo por 3 años en Éfeso, despidiéndose de Mileto, de aquellos quienes había estado, dice, anunciando todo el consejo. La palabra en el griego es todo el propósito de Dios. Pablo no había rehuido de anunciar, de enseñar todo el consejo de Dios. Y esto forma parte del consejo de Dios. La ira santa de Dios es algo que corresponde a su carácter. Y como cada uno de sus atributos no es algo que Él tenga, ¿verdad? No, es la esencia de lo que Él es. Cuando hablamos de la ira de Dios, estamos hablando de una ira santa, justa, perfecta. Y esto es necesario que a nuestros días nosotros no nos resistamos a oír sobre lo que es la ira de Dios. Sabes, en cuanto van pasando los tiempos o los años, es algo que curiosamente va desapareciendo. Tenemos que hablar de un Dios que realmente debemos de saber
qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada. Esta semana estuvimos haciendo una reunión en cuanto a las alabanzas, en cuanto a las predicaciones en internet, de afuera, en el ámbito cristiano, y estamos llamando las cosas que no son de Dios por su nombre. Debemos de estar en contra de aquellos cantos, alabanzas, que realmente no glorifican a Dios. Y a la misma vez también con las predicaciones. Y debemos de ser, esta semana estaba hablando con Ruth un par de veces y hasta ahora no sabía dónde venía el versículo, no lo recordabas, en Isaías 26:2, donde nos está hablando que nosotros, el pueblo de Dios, debemos ser guardadores de verdades. Y hay una promesa para el pueblo de Dios que guarda la verdad de Dios. Y esto va a ser algo tan violable a nuestros días. ¿Verdad? Escuchamos cánticos, alabanza, grupos de música que en verdad no tienen teología, no están glorificando a Dios, no tienen testimonio quienes los cantan y simplemente promueven nuestra emoción. Y parece que esto va en todo su auge en el movimiento evangélico. Pero nosotros tenemos que seguir denunciando y debemos decir, esto no corresponde a Dios. En la predicación la misma cosa. No todo vale. Hay mucha basura, muchísima. Y nosotros debemos ser guardadores de las verdades de Dios. Bueno, si nosotros no expusiéramos la ira santa de Dios, no estaríamos siendo fieles en cuanto a la predicación de todo el consejo de Dios. Quiero empezar por lo que J. Packer define en cuanto a este atributo. Él lo toma de Arthur Pym, y me gusta mucho la definición como él lo describe. Dice que la ira de Dios es una perfección del carácter divino sobre el cual debemos meditar con frecuencia. Primero, para que nuestro corazón sea debidamente impresionado por el hecho de que Dios detesta el pecado. Siempre nos sentimos inclinados a considerar el pecado con ligereza, a disimular su fealdad, a excusarlo. Mas cuanto más estudiamos y meditamos sobre la forma en que Dios lo aborrece y su terrible venganza sobre él, tanto más probable es que nos demos cuenta de su perversidad. Segundo, para crear en nuestro corazón un verdadero temor de Dios, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No podemos servir a Dios agradándole a menos que haya la debida reverencia ante su abrumadora majestad y temor ante su justa ira. Y la mejor forma de promover entre nosotros dichas actitudes es la de traer a la memoria frecuentemente el hecho de que nuestro Dios es fuego consumidor. Tercero, para que nuestras almas se proyecte en ferviente alabanza a Jesucristo por habernos librado de la ira venidera. El hecho de que estemos dispuestos o no a meditar sobre la ira de Dios constituye la prueba más segura de cómo está realmente nuestro corazón para con Él. Es sumamente relevante el que nosotros con frecuencia, como este caso J. Packer está recordando lo que Arthur Pym escribió en cuanto a este atributo, con frecuencia es saludable y debemos de hacerlo el meditar en cuanto a lo que es la ira de Dios. Yo no sé cuántos estudios tú pudieras escuchar sobre la ira de Dios. No sé en cuántos púlpitos se estará predicando sobre la ira de Dios. A la verdad, es más propenso el tiempo para nuestros días en el cual estamos viendo que la gente está evadiendo este tema, o dicha doctrina, o dicho atributo. Es más fácil hablar del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, del cielo, de sus promesas. Pero, ¿sabes? No podemos hablar del amor de Dios. Piensa por un momento en esta gran verdad, sin que nosotros entendamos primariamente la ira de Dios. Es imposible. No hay cómo poder hablar de la santidad de Dios, y no sería santidad de Dios si el pecado no fuese visto por la propia palabra enseñado en cuanto a esa fealdad del pecado frente a los ojos de Dios. La ira de Dios es el enojo, la indignación intensa y profunda que Dios tiene continuamente en contra del pecado. Y esto debemos de seguir haciendo énfasis en esta gran verdad doctrinal.
El mismo Dios que nos ama es el mismo Dios que está airado e indignado de manera constante, siempre contra el pecado. Dios no guarda ninguna relación contra el pecado. Es el mismo Dios. Dios ama, Dios odia. Si Dios no odiara, no podría ser el Dios de amor, que a la misma vez nos enseña la palabra, que es el que dio su vida por nosotros. Debe de existir ese mismo Dios que ama, donde precedentemente sea también el mismo Dios que odia el pecado. Y nosotros estamos viviendo una generación donde tenemos mucha tolerancia a las cosas que el mundo nos presenta. Tratamos de darle alguna cabida, ¿verdad? No somos radicales en cuanto a decir no a lo que no tiene que ver con Dios. Digo, y ha costado mucho, y dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Que hemos pensado que la verdad Dios ha bendecido en gran manera en el ministerio de Reto lo que es la alabanza. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido, verdad? Hemos podido ver en diferentes puntos que están entrando, y no porque uno esté custodiando, que también debemos custodiar, ser guardadores de verdades, cosas que no están glorificando a Dios. ¿Qué nos promueve a nosotros escuchar cualquier cantante cristiano? Conocemos su testimonio, su vida, o el mismo que escuchamos una predicación. Conocemos a ese predicador, quién es, cuál es el testimonio que está guardando. Glorifica ese tipo de música a Dios, que nos enseña el apóstol Pablo que todo cuanto hagamos debe de ser hecho para la única y exclusiva gloria de Dios. Que Dios nos ayude a seguir denunciando en estos días lo que la iglesia prácticamente tenemos dificultades para denunciarlo. Pero debemos de ser, es un texto que en esta semana he estado pensando mucho sobre ello, guardadores de las verdades de Dios. ¿Sabes? Este atributo es un atributo muy desconocido dentro de la iglesia. Es un atributo poco predicado dentro de la iglesia. Es un atributo cuestionado también dentro de la iglesia. Es un atributo confuso para muchos dentro de la iglesia. Y digo, personalmente es un atributo que es difícil de exponer. Es un atributo complejo porque a la misma vez que estamos hablando de la ira de Dios, también debemos de hablar de ese amor que Dios tiene por nosotros. Pero es un atributo que debe de ser expuesto con fidelidad, como cada uno de los atributos que Dios nos enseña en su palabra. Y es importante que tengamos en mente este consejo que no debemos de rehuir también nosotros, o este propósito en cuanto a lo que tiene que ver con el contexto de la predicación o la enseñanza de sus atributos. Sabes, es más fácil, como hemos dicho, escuchar asuntos que tengan que ver con las cosas que son agradables y que a la misma vez somos beneficiarios de lo que es el amor, misericordia, gracia. Bueno, pues la misma verdad del mismo Dios, de la misma palabra, nos enseña que también existe el infierno, como existe el cielo, que también existe en Dios su ira, como también existe su amor, su indignación, como también su paciencia. Digo que por eso es importante que nosotros estemos estudiando el carácter de Dios, algo tan necesario a nuestros días y algo que debe de ser muy rico para con nosotros. Entonces debemos, ¿verdad?, de ser fieles a lo que estamos tratando de guardar y enseñar. Arthur Pym decía lo siguiente, dice que nadie será un verdadero fiel predicador si no predica igualmente del infierno como del cielo. Y es algo verdadero. Pues tenemos mucho reparo a la hora de cómo vamos a dañar a la congregación, cómo se sentirán aquellos que nos escuchan, ¿verdad? Se enojarán, ¿qué pensarán? Se irán, se resistirán. Y sabes, ese no es nuestro problema. Ese es el problema de quienes escuchan la verdadera palabra de Dios. Pero en cuanto a nosotros, que Dios nos ayude a ser fieles a enseñar la Biblia, quienes la enseñamos, a la misma vez, como siempre decimos, en tu testimonio personal, en cuanto al consejo, al evangelismo, que Dios te permita también estar presentando en el día a día. Pero necesitamos, ¿verdad?, recordarnos estos principios. Que Dios nos ayude a esta gran verdad a que sea conservado. La ira de Dios es algo no solamente doctrinal, sino que corresponde a su carácter. Si fuéramos por un momento a Romanos capítulo número 1, versículo número 18, vemos que la ira de Dios
es una expresión de su santidad, de su justicia. Si Dios, hemos dicho, no fuera un Dios de ira, tampoco podría ser un Dios santo. Si Dios no aborreciera y odiara el pecado, tampoco podría ser un Dios que amara. Para Dios amar debe de odiar el pecado, ¿verdad? Y veremos en el desarrollo de este atributo cómo es la gran verdad que nos enseña su palabra. Pero lo que nos está enseñando la palabra de Dios de manera categórica por el mismo apóstol Pablo, en Romanos capítulo número 1, versículo número 18, Pablo dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. ¿Sabes? Para el apóstol Pablo, aquí hay 3 puntos importantes dentro de algunos más que se pudieran ver, pero 3 cosas notorias que podemos ver en este texto es de lo que nos está hablando el apóstol Pablo. Bueno, sin lugar a duda, de la ira de Dios. No es la ira o el enojo de los hombres, no, está hablándonos de la ira de un Dios infinitamente santo. No solamente nos enseña de su ira, sino que dice que se revela desde el cielo. Y nota el tiempo presente del verbo. Dios siempre ha revelado su ira de manera constante y lo está haciendo de manera constante. Y otro punto importante es que está en contra del hombre impío. La ira de Dios está en contra de la impiedad de los hombres. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad. ¿Sabes? Para Pablo era sumamente importante presentar el Evangelio primariamente desde la ira de Dios. No sé si nota, pero en el versículo 18, porque es una continuidad conclusiva de lo que nos dice el versículo 16 y 17. ¿Y qué nos dice el versículo número 16 y 17? Bueno, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio dice la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios. Es decir, que cuando Pablo presenta un evangelio que solamente puede hacer en nosotros algo poderoso, cuando creemos en el evangelio, y eso es por la fe que nos justifica, creyendo en el sacrificio de Cristo, Pablo empieza a expresar el mensaje del evangelio desde la perspectiva de la ira de Dios. Porque el evangelio comienza en la ira. Y esto es lo que muchas de las veces se nos hace difícil captarlo. El Evangelio tiene su origen en la ira de Dios. Puedes ver aquí el apóstol Pablo de manera magistral para presentar el Evangelio, ¿verdad? Toma su inicio en la ira de un Dios santo. Por eso es que las malas noticias, como hemos dicho en algunas otras ocasiones, preceden a las buenas o a la buena noticia. Lo que Pablo está tratando de enseñarnos es que si nosotros no enseñamos esa mala noticia, jamás nunca habrá un aprecio por la buena, ni siquiera será vista o reconocida. Y precisamente la mala noticia tiene que ver con la ira de Dios. La buena noticia tiene que ver con el perdón de Dios y con su gracia. Pero nosotros muchas de las veces tenemos que ser honestos y siempre estamos tratando de presentar la buena noticia. Personalmente es algo que también está en mí. Pero nosotros en verdad, si pensamos por un momento, ¿cuántas veces tú has presentado o yo he presentado el Evangelio desde el punto de vista de la ira de Dios? Que es lo que Pablo nos está aquí enseñando. La ira de Dios precede a esa buena noticia y la ira de Dios es el mensaje de la mala noticia que Pablo está presentando. Así que ese es un punto importante en el cual nosotros tenemos que tener presente. Aún para presentar el Evangelio tenemos que entender algo que es totalmente bíblico, como Pablo nos está enseñando. No existe verdad del cielo sin el infierno, como tampoco existe el perdón sin la condenación, como tampoco existe la salvación sin la perdición, y por supuesto como tampoco existe el amor sin su ira. Y esto necesitamos no solamente nosotros entenderlo, apreciarlo, sino a la misma vez expresarlo con esa fidelidad. ¿Sabes? Y cuando nosotros no estamos viendo esto como Dios quiere que lo veamos, en verdad tenemos que preguntarnos entonces como Iglesia de Cristo hacia dónde nos estamos dirigiendo. ¿Hacia dónde vamos, verdad, como Iglesia de Cristo, si no vemos las cosas como en verdad nos las sigue enseñando la Biblia? Y esto no es para lo del pasado, esto es para nuestros días igualmente.
¿Sabes? Y Tozer decía esta gran verdad, dice que el cristianismo de cualquier época ha sido fuerte o débil dependiendo del concepto que nosotros tengamos de Dios. A mí me gustaría que nos preguntásemos cada uno de nosotros, ¿qué concepto tienes tú, tengo yo, sobre la ira de Dios? ¿Cuál es la opinión que tú y yo tenemos en cuanto a su ira santa? ¿Cuál es el conocimiento que tenemos con respecto a ello? ¿Sabes? Si no tenemos el conocimiento correcto o pensamos que eso solamente formaba parte del pasado, entonces estamos cometiendo el pecado de idolatría. Porque si no tenemos el concepto correcto de quién es Dios, estamos llevando a Dios a un punto semejante al nuestro. Nosotros estamos haciendo un Dios a nuestra medida. Y precisamente ese es un pecado que la Biblia condena como idolatría. Ese no es el Dios que Dios se manifiesta a sí mismo por medio de su palabra. Muchas las veces nosotros nos encontramos en el mismo punto como nos enseña el Salmo 50:21. A veces nosotros pensamos que Dios es como nosotros, y Dios no es como nosotros, ¿verdad? Necesitamos conocer al Dios que nos muestra Dios mismo en su palabra, cómo es Él, y esto es algo importante que lo entendamos. Bajamos y recomendamos que escucharais una predicación de lo que poco se escucha a nuestros días también, de Jonathan Edwards, pero en el año 1741, Jonathan Edwards fue dirigido por el Espíritu Santo, fue uno de los mayores teólogos que asistió norteamericano, y Dios usó a este hombre para que en julio del 1741 él diese un sermón titulado Pecadores en manos de un Dios airado. ¿Sabes? En la Nueva Inglaterra, cuando predicó este mensaje, ocurrió algo tremendo. Jonathan Edwards simplemente estaba tratando de mostrar la ira santa de un Dios que está airado de manera continua contra el impío. Y se habla, ¿verdad?, en esta predicación, que quienes estuvieron escuchando la predicación de Jonathan Edwards en este tiempo, dice que pudieron tomar conciencia, tener conciencia de lo que es la ira de Dios y el infierno, y gritaban a grandes voces. Ahí estuvimos compartiendo un poquitín de este punto, de esta predicación. A grandes voces se agarraban a las columnas del edificio, del auditorio, diciendo, no quiero ir al infierno. Vieron tan real cómo era el infierno por medio de la exposición del mensaje del sermón de Jonathan Edwards, que la gente clamaban, rogaban, gritando, ¿verdad?, con todos sus corazones a ser salvos. A nuestros días nosotros, ¿cómo vemos esto? ¿Qué ocurriría, verdad, si nosotros nos ponemos a predicar de esta manera? Bueno, la iglesia se quedaría vacía prácticamente. Pero la otra pregunta es, ¿a qué somos llamados nosotros a seguir predicando? La verdad de Dios. Claro que hay que tener la dirección del Espíritu Santo, no por esto nos ponemos a predicar continuamente sobre ello, pero debemos tener todo el consejo de Dios, y esto forma parte de lo que Dios nos está enseñando. Su ira no podemos excluirla. Creo que es un peligro y es una gran amenaza para nuestros días si nosotros también de manera personal como cristianos excluimos este atributo de Dios para con nosotros y por tanto a la misma vez excluimos esta doctrina como que no es para nuestros días. Jonathan Edwards predicó en base a un versículo de Deuteronomio, quiero que lo leamos, capítulo 32, versículo 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca, ya se apresura lo que les está preparado. Sabes, en base a ese texto es que Jonathan Edwards presenta un evangelio fiel, una predicación fiel, el carácter de un Dios fiel también a su ira. Edwards se dedicó simplemente a confrontar las impiedades de los impíos frente a la santidad de un Dios que está airado precisamente contra el impío y por tanto aborrece sus impiedades. Pero cada vez que enfatizaba, yo recomiendo que lo escuchéis, aunque sé que está y lo escucháis, cada vez que enfatizaba a su tiempo resbalará, llegó por un momento en la iglesia donde esto empezó a retumbar en ciertos corazones, de tal manera en que creyeron con realidad la doctrina del infierno. Algo también a nuestros días que tampoco se cree mucho o no se predica o se cuestiona en cierta manera. Estamos perdiendo los principios de ser guardadores de verdades. ¿Sabes? Hay una parte, a mí me gusta leerlo, aunque lo escuchamos también de la predicación de este sermón. Me gustaría que escucharais esto, que Jonathan Edwards dice en este sermón escrito. Dice, si pudiéramos hablar con ellos
hablando de estas personas que vieron el mismo infierno y a quienes acudieron por resistirse, ser salvos, dice, si pudiéramos hablar con ellos y preguntarles a uno por uno si ellos esperaban cuando estaban vivos y cuando oían hablar acerca del infierno, que ellos estarían allá y que serían objetos de esa miseria, indudablemente escucharíamos a uno por uno contestar, no, yo nunca pretendí venir aquí. Había dispuesto las cosas en mi mente de otra manera. Pensé que mi plan era muy bueno. Tracé un buen patrón. Intenté ser cuidadoso. Pero esto llegó sobre mí de repente. No lo esperaba en ese momento. Y vino como un ladrón. La muerte me burló. La ira de Dios fue demasiado rápida para mí. Oh, mi maldita insensatez. Me estaba engañando y agradando con sueños vanos acerca de lo que yo haría en el más allá. Y cuando me encontraba diciendo paz y seguridad, vino sobre mí destrucción repentina. Es bueno que a nuestros días tengamos este recordatorio. Porque el otro día estuvimos también diciendo algo de esto, ¿verdad? Hablar hoy del infierno ya no es algo difícil, inusual, sino que para quienes escuchan hablar del infierno es algo que ni siquiera le impactan. La credibilidad en cuanto a la ira de un Dios que está indignado contra el pecado es algo que no sorprende. Hay falta de crédito en cuanto a esta gran verdad. ¿Qué ocurría, decía Jonathan Edwards, verdad? Si pudiéramos preguntarle a tales personas, ¿verdad? Por un momento pudiéramos suponer que tales personas quienes acudieron a ese infierno por resistirse a aceptar el plan de Dios para con sus vidas, ¿qué es lo que nos podría decir? Bueno, al tiempo de hoy, a nuestros días, también creo que es importante que cuanto menos tengamos presente este tipo de preguntas. Porque precisamente es hoy donde Dios nos da a cada uno de nosotros la oportunidad para que las cosas cambien. No es mañana. Es hoy. Hablaba el otro día con una persona que me decía, bueno, pienso regresar a mi casa. ¿Y qué te parece, Juan, si voy donde me enviaron, una persona cristiana, una iglesia? Digo, está muy bien. Es lo mejor que puedes hacer. Pero si tú reconociendo que necesitas a Cristo hoy, si Dios dándote la oportunidad hoy a que te arrepientas y conozcas a Cristo, deja esto para el día de mañana, no estás siendo sabio. Porque la realidad es que Dios te brinda hoy a que reconozcas tus miserias y tus pecados para que el día de hoy tú recibas el perdón de Dios en Cristo Jesús. Nada nos garantiza de lo que vayamos a hacer mañana. Por eso el día de salvación, ¿cuándo es? Hoy y ahora. Y la peligrosidad está en esta línea tan fina, en entender quién soy yo, saber y reconocer que soy un pecador, saber que necesito la salvación de Dios y dejarlo para mañana, para otra situación que yo creo que Dios me la va a permitir o que yo la voy a controlar. La Biblia nos enseña que no nos engañemos porque Dios no puede ser. Eso es un síntoma del engaño. Si Dios nos muestra hoy lo que somos, hoy es cuando nosotros somos llamados a arrepentirnos. ¿Sabes? Y esto es lo que trató Jonathan Edwards en base a esta predicación. Mostrar a un Dios que está airado contra el impío. Y que si el impío permanece en sus impiedades, nada ni nadie le detendría en que fueran al infierno. Esa es una gran verdad para nuestros días. Mira cómo nos enseña el Salmo capítulo número 7, versículo número 11. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. El impío, vez tras vez, a lo largo de las Escrituras, es llamado a arrepentirse de sus impiedades. ¿Sí o no? Es lo que Dios nos enseña. El impío día tras día es llamado por el Dios de la Biblia a arrepentirse de sus impiedades. El impío tiene frente suya la ira, la indignación constante de Dios por su manera continua de rehusar creer a Cristo. ¿Sabes? Saber que soy o eres impío y no arrepentirnos es sumamente peligroso. El reconocer nuestras impiedades y no arrepentirnos de ellas es tener frente a nuestras propias vidas la ira de un Dios santo que está indignado o airado
de manera continua sobre dicha persona. Y quiero recalcar una cosa que muchas veces parece que esto no lo cuadramos. No, está en contra del pecado, está en contra de las impiedades. O Dios ama al pecador, aborrece lo que es el pecado. Y aunque es un conjunto de verdades, mira lo que nos enseña el Salmo, capítulo número 5, versículo número 4 y 5. Porque tú no eres un Dios que se complace de la maldad. El mal no mora contigo. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Qué fácil es decir, ¿verdad?, que Dios ama al pecador y aborrece al pecado. ¿Sabe que esta es una verdad 100% bíblica? El pecado nunca es pecado si no existe el pecador. Y es cuestión de lógica. El pecado no sería pecado si el hombre no hubiese violado o transgredido la ley de Dios. El pecado es pecado porque tú y yo llevamos a cabo la acción de pecar. Pero la Biblia, que es meridianamente clara, no solamente nos enseña que Dios aborrece las iniquidades, sino que también nos enseña que Dios aborrece a quien hace iniquidad. Y eso va enfatizado a la persona en sí. ¿Y cómo esto se puede entonces entender? Bueno, pues lo que estamos tratando de decir. Para Dios amarte y amarme, Dios igualmente debe de odiarnos. Y Dios odia. Dios odia el pecado, Dios odia a quien practica el pecado. Por eso estamos hablando de la mala noticia y de la buena noticia. Bueno, esto a nuestros días hoy es un poco complejo, ¿verdad? Es un poco fuerte. ¿Cómo que Dios va a odiar al pecador? Bueno, eso es lo que dice mi Biblia. Y usa la versión que quiera, te va a decir lo mismo. Así que Dios abomina, Dios aborrece. Aquella persona que reconociendo sus impiedades, ¿verdad?, rehúsa arrepentirse de ellas, tiene el frente de la ira de Dios delante suya. Entonces esto nos está llevando a la misma vez a tener una solución que solamente Dios nos da a través de Cristo Jesús. Por eso hablamos de esta mala noticia. Dios odia, Dios está irado contra el impío. Y esta buena noticia, cuando nosotros entendemos la ira de Dios, podemos recibirla a través de lo que Cristo ha hecho por medio de nosotros. Ese es el mensaje que Dios nos enseña en su palabra. Mira lo que dice en el libro de Ezequiel, capítulo número 18, versículo número 21. Dice: pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Ninguna de las transgresiones que ha cometido le serán recordadas. Por la justicia que ha practicado vivirá. Y dice en el versículo número 23, ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios. Y no en que se aparte de sus caminos y viva. Dios no se complace en la muerte de ningún impío. Dios demanda que el impío deje sus impiedades y se vuelva a Dios. Así que Dios aborrece no solamente las impiedades, sino aquel quien, entendiendo que es un impío, sigue practicando las impiedades. Aborrece, ¿verdad?, al que hace iniquidad. Dios está en contra, no está a favor de esa vida. Por eso está presentándonos esa buena noticia de Cristo, para que nosotros en Cristo podamos ser salvos de esa ira del Padre. Y solamente es en Cristo. Algunos tratan este asunto del atributo de la ira de Dios como algo que solamente corresponde al Antiguo Testamento. Esto es algo que es común. Como que relacionan la ira de Dios al Dios del Antiguo Testamento y el amor de Dios es al Dios del Nuevo Testamento o a Cristo, su Hijo. Sin embargo, la ira de Dios es una ira que está a lo largo de todas las Escrituras. Y la ira de Dios es algo que corresponde al carácter de Dios. Y como corresponde al carácter de Dios, a la esencia de su ser, no se puede dividir. No es algo que tenga el Padre y el Hijo no tenga. Eso es lo que nos enseña la simplicidad de Dios, también estudiando los atributos de Dios. Tú vas al Nuevo Testamento y podrás ver de manera copiosa las múltiples veces que encontramos en las Escrituras la ira de Dios, la ira de Cristo. Solamente vas a Apocalipsis y por otros muchos pasajes, y en el capítulo número 6, versículos 16 y 17, nos enseña del gran día de la ira del Cordero.
La ira de Dios se revela desde el cielo, desde el Edén a nuestros días. Dios ha revelado su ira. El Edén, el diluvio, la Torre de Babel, los egipcios con los israelitas. Y vemos vez tras vez a lo largo de todas las Escrituras cómo Dios ha revelado desde el cielo su ira. Y nosotros necesitamos, ¿verdad? Debemos de ver las cosas como Dios nos está enseñando. Cuando nosotros hablamos de la ira santa de Dios, debemos de entender que este es un atributo codependiente de la inmutabilidad de Dios. Y esto es lo que significa. La ira de Dios es inmutable. Porque Dios es un Dios ¿cómo? Inmutable, en el sentido de que permanece, está con Él. Pero la ira de Dios no solamente es inmutable, sino que también es una ira justa, perfecta. ¿Y por qué debemos de saber y apreciar que la ira de Dios es una ira inmutable? Porque Dios es inmutable. La propia palabra nos enseña que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos capítulo 13, versículo número 8. Así que la ira de Dios no es semejante o comparable, como algunos también lo tienen en mente, a la ira del hombre. Cuando el hombre se enoja, cuando el ser humano, ¿verdad?, se pone en ira, se indigna, esa ira siempre es manchada por consecuencia del pecado. La ira de Dios es una ira santa, no tiene que ver nada con la ira del ser humano. Porque la ira de Dios siempre será justa y perfecta. La ira nuestra no. Aun cuando actuamos con toda la rectitud, siempre tendrá la mancha del pecado. Pero en Dios no. Por eso es una ira santa y justa. Por eso Dios es perfecto en amor. Por eso Dios es perfecto también en ira. Por eso Dios es puro en amor y Dios es puro en su ira. Por eso la ira es perfecta, pura y santa, porque Dios es puro, santo y perfecto. Y lo que hemos leído antes en cuanto a lo que J. Packer decía de Arthur Pym, cuán bueno es que nosotros a nuestros días meditemos frecuentemente en este atributo de Dios. Lejos de olvidarlo o menospreciarlo o tratarlo con indiferencia, debemos de recordarnos con frecuencia este atributo de Dios. Mira cómo nos enseña el libro de Hebreos, capítulo número 1, versículo número 9. Vemos que los atributos de Dios están equilibrados de manera perfecta, de manera divina, y su ira es una ira no solamente santa, sino que sin ira y enojo no sería el Dios de la Biblia. Por eso es que nosotros debemos de tener este equilibrio como la propia Biblia nos enseña. Has amado la justicia, ¿y qué dice? Y aborrecido la iniquidad. Bueno, aquí encontramos el equilibrio perfecto de la naturaleza del ser de Dios. Has amado la justicia, has aborrecido la iniquidad. Y a veces encontramos dificultad en poder conocer a este Dios que nos está presentando la propia Escritura. Nos vamos a un extremo, ¿verdad? Y porque Dios nos ama, tratamos de evadir lo que tiene que ver su ira. No, precisamente porque Dios tiene ira, es que Dios nos ama. Y esa es la verdad del Evangelio. El Evangelio es donde comienza, como hemos dicho, con la ira de Dios. ¿Sabes? A veces somos tan buenos nosotros, somos tan sentimentales, que sin lugar a duda a veces nos oponemos más a lo que Dios está haciendo que lo que nosotros pensamos que debería de ser. A veces cuando vemos que Dios está tratando situaciones, ayer estuvimos hablando un poco sobre este punto, cuando vemos que Dios está tratando a alguien con una mano misericordiosa, con un trato suyo, siempre tenemos esta parte propensa en nosotros de creer que Dios ya está bien de tratar a esta manera, de esta forma, o a esta persona de esta forma. ¿Sabes? Dios es un Dios que sabe lo que hace. Nosotros nos creemos siempre más bueno que Dios y es precisamente porque no entendemos ni su ira ni tampoco su amor. Y cuando más aún es alguien que queremos, ¿verdad? Vemos a esa persona que tenemos afecto, le queremos pasar por un tiempo difícil que Dios está tratando con él o con ella y declaramos inocencia rápidamente. Cuando Dios no lo ha hecho, Dios quiere que tú y yo entendamos lo que es su indignación, su enojo de manera continua y constante por el pecado. Dios nos muestra que es necesario que nosotros entendamos lo que es su ira antes que su gracia y su amor. Es el mismo Dios. Si nosotros no tenemos una buena comprensión de su ira, jamás nunca podremos decir que amamos a Dios. En la manera en como tú y yo comprendemos o tenemos un entendimiento de la ira de Dios, de esa misma manera nosotros tenemos una comprensión del amor de Dios. Es exactamente de la misma porque estamos amando a ese mismo Dios. Y no hay un atributo más alto que otro.
Pero vivimos tiempos donde nosotros pensamos que Dios muchas de las veces no está tratando con justicia a ciertas personas, a las personas, a nosotros mismos. Dios siempre trata con perfecta justicia a cada quien de nosotros, porque Dios es justo y no puede dejar de serlo, porque si no, no sería Dios. Dios siempre, siempre hará lo perfecto. Por eso es algo que está desapareciendo a modo de enseñanza. La ira, el enojo, el infierno, el pecado, el arrepentimiento, cada vez cuesta más presentar estas grandes verdades. Sin embargo, son verdades tan necesarias que sin ellas no podríamos entender nunca ni el amor, ni la salvación, ni el cielo, ni las promesas. Debemos de tener ese equilibrio constante. Son pocos los cantos o los himnos donde los salmos imprecarios nos están enseñando cómo, ¿verdad? Los hombres de Dios rogaban a Dios que Dios demandara o derramara, mejor dicho, su ira santa contra sus enemigos. Y ahí tenemos varios salmos, porque creían en esa ira de Dios, porque estaban a favor de la ira de Dios, porque confiaban en que lo que Dios hiciera siempre sería justo. No eran hombres que medían la justicia de Dios. Nosotros hoy lo solemos hacer mucho. No, estaban conociendo a un Dios que verdaderamente era el Dios de la Biblia. Y nosotros a veces estamos lejos de estar conociendo a este Dios, ¿verdad? Cuando escuchamos en medio de nuestras conversaciones la ira, parece que nos invade un silencio sepulcral. Casi la cuestión de decir, ¿esto de dónde viene? Este no es el Dios que nos ha amado, es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo, no es otro. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo número 3, para que no solamente atribuyamos algo del pasado, sino que lo veamos también a nuestros días, y precisamente en el Nuevo Testamento, dice en el versículo número 36, dice que el que ha recibido su testimonio, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece. ¿Sobre quién? Sobre él. ¿Sabes? No es que comience la ira de Dios en dicha persona. Está. El verbo nos habla de algo que hay en aquella persona, sobre aquella persona. Tú lees Efesios capítulo número 2, en el versículo número 3, Pablo nos está enseñando esa gran verdad. Dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cada quien de los hombres en el planeta Tierra ya viene frente a esta ira de Dios, por consecuencia del pecado. Y cuando no creemos esta gran verdad es que no estamos viendo el pecado como el pecado es. ¿Qué ocurre? Que la persona que rehúsa creer en Cristo, pues la ira de Dios sigue estando sobre él, porque solamente hay una manera de que esa ira sea quitada del ser humano, y es por medio de esa propiciación que Dios llevó a cabo a través de Cristo en su sangre. Algunos creen o opinan que la ira de Dios es algo exigente. Bueno, es bueno que se opine de esa manera, pero que la ira de Dios no es tan estricta para con nuestros días. ¿Has pensado alguna vez cuál ha sido el mayor acto de ira que Dios ha tenido sobre todo lo que Él es y con toda su furia? Bueno, el mayor acto de ira que Dios ha tenido, lo ha tenido sobre su propio Hijo. Pero claro, nosotros ni siquiera tratamos de estar ahí, ¿verdad? Queremos prácticamente escondernos y decir, bueno, esto es algo que no va conmigo. Mira, para que tú y yo seamos salvos de la ira, Dios el Padre ha derramado toda su ira, todo su furor, toda su furia contra su propio Hijo. Pero mira, esto es lo paradójico, ¿verdad? Que es por causa de la ira que Dios ha derramado sobre Cristo que tú y yo podemos ser libres de la ira de Dios. Mira cómo dice en Romanos capítulo número 3, versículo número 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús.
a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. ¿Sabe qué significa la palabra propiciación? La palabra propiciación es una palabra que nos aclara, nos enseña aquello que realmente por medio de un sacrificio, una ofrenda, aplacó la ira de un Dios que está airado contra el impío de manera constante. El sacrificio de Cristo fue y es y será siempre el único sacrificio que pudo aplacar la ira de un Dios que está airado en contra del pecador. Cristo es el sacrificio perfecto y solamente a través de Cristo es que pudo aplacar esta ira de Dios. Así que si nosotros estamos en Cristo, la ira de Dios no es para ¿quiénes? Para nosotros los cristianos. Pero si tú no estás en Cristo, la ira de Dios no es un asunto a la ligera, de verdad. La ira de Dios es una ira santa. Y es una ira que Dios derramará sobre todos aquellos que rehúsen creer en Cristo. No solo es una ira inmutable, como hemos dicho, es que es una ira justa. Es una ira justa. Mira cómo nos enseña en Romanos capítulo número 2, versículo número 5. Y aquí el apóstol Pablo dice: mas por la dureza de su terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, y a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Pablo está tratando este asunto en base a que cada quien de los hombres que se resistan a conocer a Cristo, que rehúsan creer en Cristo, dice que están amontonando castigo sobre sí mismo para el día de la ira del justo juicio de Dios. Por tanto, la ira es justa, no solamente inmutable. La ira de Dios será perfecta y es santa. Pero esto se amontona sobre los hombres en esta tierra que rehúsan arrepentirse de sus pecados. No es algo para tomarlo a la ligera. Y si nosotros fuéramos a Apocalipsis en el capítulo número 20, los versículos 11 y 12, cuando nos está hablando del juicio del gran trono blanco, nuevamente, lo que Dios hará en ese último de los juicios es que dirá quién es cada quien de los incrédulos que se presenta ahí en ese juicio y mostrará las oportunidades y un libro de obras que no tiene que ver nada con lo que ellos obedecieron en cuanto al Evangelio. Y ese juicio será un juicio justo, el juicio del gran trono blanco, para los incrédulos, no para los cristianos. Y Dios juzgará con toda su justa ira perfecta. Cada quien de los hombres que hayan partido de esta tierra a lo largo de la historia sin ponerse a cuentas con Dios. Si por un momento nosotros tuviéramos conciencia bíblica de lo que estamos diciendo en cuanto a la ira santa de Dios, si por un solo momento tuviéramos este despertar o esta conciencia, esto sería más que suficiente, un incentivo para nosotros abandonar la pecaminosidad. Esto es lo que ocurrió en el sermón de Jonathan Edwards. Y en alguna manera nosotros necesitamos un despertar en el siglo XXI de este atributo de Dios, de su ira santa. Porque lo que está tratando el mundo y parte también de la iglesia es opacar esta gran verdad que le corresponde al carácter de Dios. Tomamos muy a la ligera la pecaminosidad. Pareciera que Dios está haciendo caso omiso, cerrando sus ojos a la manera de vivir en nuestros días a Cristo. Debe de haber, ¿verdad?, este despertar a este atributo de Dios, saber que Dios es un Dios que está airado, indignado, enojado de manera constante en contra del impío. Y que precisamente es en base a esta gran verdad y bajo esta comprensión que el impío tiene esta gracia de Dios y esta oportunidad para arrepentirse de sus pecados y ser librado de la ira venidera, hablándonos del tiempo final. Así que la ira de Dios no es un asunto para tomarlo a la ligera. Dice en el libro de los Salmos, en el capítulo número 90, en el versículo número 11, Salmo 90, versículo número 11, es esta oración de Moisés, donde en esta pregunta dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Leí esta mañana este salmo y
marcaba un reto personal a mi propia vida. Y creo que a cada quien de nosotros debería de marcarnos este mismo reto. ¿Tú y yo conocemos el poder de su ira bíblicamente? ¿Estamos creyendo en la ira de Dios? ¿O en verdad tú y yo no tenemos mucha credibilidad a este atributo de Dios? ¿O creemos que el poder de su ira no es algo vigente para nuestros días o para el futuro, en el día final? Porque literalmente, ¿quién es el que conoce? Si nosotros conociéramos en verdad el atributo de la ira de Dios, como bíblicamente Dios nos lo enseña a través de su palabra, a nosotros nos infundiría un temor reverente para con Dios. A nosotros nos infundiría un agradecimiento profundo, porque Dios es quien nos ha librado de esa ira a través de Cristo. Nosotros podríamos estar sumamente agradecidos por esa salvación tan grande que Dios nos ha dado en la persona de su Hijo Jesucristo. No tendríamos nunca palabras ni comprensión alguna para poder concretar lo que Dios hizo en cuanto a su ira derramada en su propio Hijo. ¿Cómo ha sido propiciación por nuestros pecados? Es grande, grande, grande la salvación que Dios ha tenido para contigo y para conmigo, que solamente pudo llevarse a cabo en la efectividad de todo su furor contra la vida de aquel quien fue hecho pecado sin cometer pecado alguno. Ni siquiera salió engaño en su boca. Y no había otra manera de salvarnos. El Padre lleva a cabo el sacrificio. El Hijo presenta voluntariamente su vida en olor fragante al Padre, como nos enseña Efesios capítulo 5. ¿Por nosotros? Bueno, de eso es lo que Dios nos ha librado. Del furor de su ira, de su indignación contra el pecado, a través del mismo cuerpo de su Hijo Jesucristo. ¿Viviríamos con el temor que tú y yo tenemos hoy de Dios si en verdad tuviéramos un conocimiento bíblico en cuanto a este carácter de Dios? Muy posiblemente no. La ira de Dios nos aleja en verdad del pecado si tenemos esta comprensión, y en verdad nos lleva a apreciar la cruz de Cristo. Porque esto es lo que acontece en aquellos quienes tenemos la comprensión de esta ira. Nos aleja del pecado, pero nos lleva a acercarnos a Cristo. Por eso es lo que estamos diciendo en base a lo que Pablo presentó como el principio del mensaje del Evangelio, la ira de Dios. Por eso es necesario, ¿verdad?, esa mala noticia antes que la buena. Es como si fuéramos a un médico, ¿verdad?, por poner algún ejemplo, y nos dan la noticia de una enfermedad de muerte. Bueno, ahí viene el diagnóstico, ¿verdad?, de lo que tenemos. Pero a la misma vez nos está diciendo que hay una cura para esa enfermedad. Ahí tenemos la buena noticia. No podemos saber, ¿verdad?, lo que Dios nos está dando en Cristo si no sabemos lo que nosotros tenemos en Cristo. Es imposible desear ir al cielo si no hemos experimentado el infierno, la condenación. Y esa es la obra del Espíritu Santo, traernos ese convencimiento de que nosotros somos pecadores, nosotros merecemos la ira de un Dios que está airado no solamente con nuestras impiedades, sino con nosotros quienes cometemos las impiedades y no tenemos a Cristo, quienes no tienen a Cristo. Es importante, ¿verdad?, ese diagnóstico de la mala noticia. Dios odia, esa es la mala noticia. Ese es el diagnóstico, Dios odia. Pero tenemos la buena noticia, Dios ama, esa es la cura. Dios odia, Dios ama. El Evangelio comienza por esta mala noticia, para querer apreciar y aferrarnos a la buena noticia que es en Cristo Jesús. Y eso es algo necesario. Por eso quiero acabar con estas palabras de aquellos quienes no tienen a Cristo. Quienes no tienen a Cristo es la propia palabra, la propia Biblia, quien te está invitando a venir a Él. Es en Mateo capítulo número 11, versículo 28. Donde Jesucristo mismo es quien te invita. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que arrepentíos, dice en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados, y así podrás salir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios es quien te invita a acudir hoy a Cristo. Quiero acabar con algo que me gusta mucho de un puritano inglés, Thomas Watson, que decía con respecto al arrepentimiento. Él decía, el arrepentimiento tiene 6 ingredientes espirituales. Y es curioso cómo él detallaba el arrepentimiento. Dice que el primero de estos 6 puntos, en cuanto al arrepentimiento, dice es el reconocimiento de pecado, sin lugar a duda. Segundo es el dolor por el pecado. Tercero, la confesión de pecado. Cuarto, la vergüenza por el pecado. El quinto,
decía Thomas Watson siempre en cuanto al arrepentimiento, es el odio por el pecado. Y el último, el abandono del pecado. Y si tú ya analizamos esta definición que Watson daba en cuanto al arrepentimiento espiritual, bajo estos 6 ingredientes espirituales, uno de ellos es muy importante: odiar lo que Dios odia. Y así amaremos lo que Dios ama. Para Dios amarnos, primariamente ha tenido que odiar, si no, no es amor de Dios. Si no, no es el Dios de amor que nos presenta la propia palabra. Así que creo que esto es algo importante que nosotros tengamos presente. Y no solamente en cuanto a tener presente a modo de exposición o a modo doctrinal, sino que podamos pensar con frecuencia con respecto a este atributo de Dios que prácticamente, de verdad lo digo, prácticamente está desapareciendo en la exposición de las Escrituras. Está desapareciendo. Pero, como hablaba con Ruth en esta semana, debemos de ser guardadores de las verdades de Dios. Que Dios nos ayude y nos dé de su favor y su gracia para que esto sea algo que nosotros apreciemos, y quienes no tengáis a Cristo, sabiendo que necesitas a Cristo y que la ira de Dios ya está, ¿verdad? Ya está, no piensa que no está, no, ya está, de Adán en adelante, sobre ti si no tienes a Cristo. No rehúses en este rato que tengamos de entregar tu vida a Cristo, porque si rehusas, entonces esa ira dice que seguirá estando en ti. Y recordemos algo importante: Dios es quien tiene la última palabra, no tú ni yo. Dios es quien tiene el control del tiempo. Tú y yo no tenemos nada seguro. Que Dios nos ayude a ser honestos y sinceros y podamos expresar la verdad de lo que hay en nuestros corazones frente a este grandioso atributo santo de Dios. Amén. Pues Señor, te damos las gracias, Padre. Oh Dios, te damos gracias por Cristo. Gracias por ese consumado es, por haber llevado a tu Hijo Jesucristo esa perfección de su propio sacrificio y entrega de su cuerpo para aplacar tu ira contra nosotros. Oh Dios, gracias por esa fe que tú has repartido a los santos. Oh Señor, gracias por ese creerte a ti, Dios. Gracias por la Biblia. Que tú nos ayudes en este tiempo a ser guardadores de tu verdad, de Dios. Oh Dios, que podamos aferrarnos a tus principios y aun cuando el mundo se desmorone, Dios, y aun cuando los fundamentos fueran destruidos, como decía el salmista, que nosotros podamos seguir mirando tu rostro, defendiendo en estos tiempos los principios bíblicos, Dios, y siguiendo estando firmes en tu palabra. Que tú nos des esa gracia, ese favor, esa ayuda a través de tu Espíritu Santo en nosotros. Oh Dios, gracias por el sacrificio de Cristo, por la sangre de Jesucristo. Gracias por esta gracia, esta misericordia, por este tiempo de paciencia que tú sigues teniendo para quienes aún no te conocen, sino que tú traigas un rendimiento y que ellos puedan reconocer y haya un profundo arrepentimiento y un odio, un repudio de lo que hay en sus vidas si no te tienen a ti, Cristo, para poder recibir aquello que solamente tú puedes dar a la persona para declararle no culpable a través de la fe en Jesucristo. Señor, a ti te damos la gloria y la honra de todo, Dios, y queremos adorarte y alabarte en el nombre de la persona de tu amado Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén, Padre.